Bueno, Ecuador acaba de perder 3-2 ante Brasil y de esta manera, lastimosamente muchachos, la Minitri se quedó sin ninguna posibilidad de pelear para ganar este sudamericano sub-17 2025. Ya la opción de levantar el título no está más. De cualquier manera, el próximo martes, esta selección ecuatoriana tiene otro partido que va a ser ante Paraguay en los denominados playoffs de esta competencia. Y ese también va a ser un partido clave, porque en ese partido se disputa la clasificación al mundial de la categoría. Un mundial que se va a jugar en Qatar. Entonces, a este equipo dirigido por Juan Carlos Burbano le va a tocar que reponerse rápido. Le va a tocar que recuperarse psicológicamente del golpe que recibió hoy con esta eliminación para ir el martes contra Paraguay y poder darlo todo en pro de obtener esa victoria. Ya vamos a ver qué pasa el martes, pero bueno, como les digo, a raíz de lo que pasó hoy ante Brasil, pues Ecuador ya campeón de este torneo no puede ser. Y me parece que es un fracaso, sin duda alguna, porque este equipo tenía todo, por lo menos en cuanto al talento individual, para mínimo alcanzar las semifinales del torneo. Si tomamos como base lo sucedido en el Sudamericano Sub-15 del año pasado, en donde Ecuador fue finalista y terminó siendo subcampeón, pues repito, lo mínimo que uno esperaba para ahora, para este torneo que estamos analizando, era que el equipo de Urbano pudiera estar en semifinales. Que eso no haya ocurrido, pues es un rotundo fracaso. Es algo innegable, duele decirlo, pero es la realidad. Hay mucho por decir, tengo mucho por analizar. De entrada los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, también a que me sigan en la cuenta de Facebook y a que le den un like, un me gusta a este video. Las personas que quieren apoyar este canal todavía más, también saben que lo pueden hacer donando $1. Ya sea por Patreon, que yo les dejo el link de esa plataforma acá en la sección de comentarios, o por YouTube directamente. Acá abajo a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo de dinero. Gracias por tanto apoyo, no importa si es con plata o sin plata, el apoyo es apoyo de cualquier manera, así que les agradezco eso de todo corazón y comienzo a hablar del partido y de la Minitri. Esta pecheada que tuvo hoy Ecuador, porque indudablemente fue una pecheada, yo creo que ¿se les puede achacar a los jugadores? Sí, yo creo que sí. Hay gran responsabilidad de los chicos que integran esta plantilla de la selección ecuatoriana. Porque, por ejemplo, a ver, sin ir más lejos, es muy difícil concebir que vos hoy tengas que jugar un partido tan importante. Un partido que representaba una final para Ecuador. Porque Ecuador sabía que dependía de sí mismo y que si le ganaba a Brasil, se metía en semifinales. Entonces básicamente era un partido de vida o muerte. Era una final, entre comillas. Y es imposible que vos vayas a disputar una final y que la vayas ganando 2-0, con cierta autoridad, porque mi teoría es que Ecuador hasta el 2-0 había sido un poco más que Brasil. Yo por lo menos lo vi de esa manera. No quiero dar a entender que Ecuador había sido una maravilla ni nada por el estilo, porque tampoco. Hubo cierta paridad en el trámite, pero la Minitri era un poquito más que la canariña. Por lo menos en cuanto a aproximaciones de gol, las de Ecuador habían sido más significativas que la de Brasil. Y desde ahí es que realizo esta afirmación. Y vas y metes 2 goles en momentos claves del encuentro futbolístico. Finalizando el primer tiempo y comenzando el segundo. 2 jabs al mentón de Brasil. Ya lo tenías a Brasil groggy, mareado, casi que liquidado, contra las cuerdas y listo para el knockout. Trazando acá una metáfora de boxeo. Estaba todo dado para que Ecuador
se fuera de este partido ganando. Y es imposible pensar que de la nada en literalmente 2 minutos te lo empatan, porque fue en 2 minutos. El primer gol de Brasil, el de Luis Eduardo, fue al minuto 55. Y el segundo gol de Brasil, el de Gustavo Rodríguez, fue al 57. En 2 minutos lo empató la Canariña. No hay derecho. Y que después, además de todo esto, lo termines perdiendo directamente. Y te vayas eliminado de una vez por todas. Es una pecheada gigante que, lo digo de nuevo, se les puede achacar a los jugadores porque, pues, demostraron una falta de jerarquía monumental. Un equipo más parado, más sólido, más fuerte mentalmente, no pasa por esto. No le sucede esto. Vas 2-0 en una final, listo. Terminas ganando sí o sí. Y no fue el caso hoy de Ecuador. Demostraron una debilidad de la cabeza, pero muy importante, muy grande. También se lo podríamos achacar a los jugadores porque en mínimo 2 de los 3 goles brasileros me parece que primó el error ecuatoriano sobre la virtud brasilera. Hablo del primero y del tercero. Porque el segundo gol de Brasil, ponele, que fue un gol un poco más normal. Un remate de media distancia, podríamos decir que fue más mérito del pateador que cualquier otra cosa. Aunque alguien puede discutir que Miguel Peralta pudo haber hecho algo más. Pero fue un gol más normal, entre comillas. Pero si hablamos del primer gol brasilero y del tercero, fueron goles que se dieron por errores muy marcados de la Minitri. En el primero, Da Costa perdiendo su emparejamiento y Miguel Peralta saliendo a destiempo. Ahí fue un error compartido del mediocentro y del arquero. Y en el tercer gol de Ecuador, bueno, fue una seguidilla de errores, de Cristian Ortiz dejándose anticipar, después de Darío Castillo dejándose comer la espalda y posteriormente del arquero Miguel Peralta otra vez, respondiendo de forma floja ante ese remate que había ejecutado Luis Lucio. Entonces, claro, con regalos se concedieron goles y también por ahí se puede explicar por qué Ecuador terminó perdiendo el partido. Por esas dos razones que les digo, la falta de jerarquía en general y los errores cometidos en los goles de Brasil, los jugadores son responsables. Listo, finalizo esa idea. Ahora voy con la parte complementaria. Miren, más allá de que los jugadores claramente tienen responsabilidad, y ya lo expliqué, yo sí creo que de cualquier manera esto se torna muy difícil cuando vos tenés un técnico que no está a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que pasa con Juan Carlos Burbano. Y también es algo que no podemos dejar pasar. A los chicos les adjudicamos las responsabilidades que merecen. Perfecto, ya lo hicimos. Pero el técnico, que se supone que es el hacedor de este proyecto, y el que tiene que encontrar la forma de explotar el talento de los chicos para llevar a Ecuador a su máxima expresión, pues es un técnico que se quedó corto en esa labor. Es un técnico que terminó demostrando poquito y que tuvo múltiples fallas y también una responsabilidad, desde mi perspectiva, mayoritaria en este fracaso. Ya desde la misma convocatoria tuvo desaciertos. Por ejemplo, el tema de dejarlo por fuera de Ederson Castillo, el mediocentro de Liga Deportiva Universitaria, que todos sabemos que tiene grandes condiciones. Y por un capricho Urbano no lo quiso llevar. Y la vida es muy irónica porque créanme que si hubo una línea en particular del bloque ecuatoriano que falló partido tras partido, fue precisamente esa línea de los volantes de primera línea, de los mediocentros, de los pivotes del equipo ecuatoriano. ¿Saben dónde está la prueba de lo que estoy diciendo? En todo lo que varió Juan Carlos Burbano tratando de encontrar una pareja consolidada en esa zona de la cancha. Cambió tanto, modificó tanto, que eso nos dio a entender que él nunca pudo encontrar realmente un doble 5 que lo terminara convenciendo. Comenzó en el primer partido con Bolívar Tovar y Malcom da Costa. Para el segundo partido ya salió con otros dos diferentes.
que eran Cristian Ortiz y Diego Monzón. Para el tercer partido volvió a cambiar a la dupla y puso a Malcolm da Costa y lo puso también a Josué Minda. Y para este último partido, el cuarto, volvió a cambiar y salió con Malcolm da Costa, pero en esta oportunidad acompañado por Diego Monzón. Es decir, en los 4 partidos nunca repitió la pareja de mediocentros. Lo digo de nuevo, eso te da a entender que el técnico no estaba convencido. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué no convocarlo? ¿Por qué no lo convocó a Ederson Castillo? Si sabía que en esa zona todavía no tenía una pareja consolidada, ¿no valía la pena tenerlo a Castillo como para por lo menos probarlo, sabiendo que es un buen jugador? Pregunto yo. Obviamente sí, pero por un capricho del técnico, pues Castillo no estuvo en esta plantilla. El mismo tema de Holger Quintero, un jugador que pudo haber aportado con su explosividad en la zona 3 en los metros finales de la cancha, y tampoco lo quiso traer. Una decisión difícil de entender, pero bueno, cosas de Juan Carlos Burbano. Eso en cuanto a la convocatoria. Ahora, te hablo de la gestión del once titular a lo largo del torneo. Tuvo una rotación. Nunca tampoco pudo encontrar un once titular fijo para que uno pudiera decir, bueno, Ecuador tiene estos 11 y ya los conocemos de memoria. No, eso nunca pasó. Incluso en el primer partido fue y goleó y dejó buenas sensaciones ante Uruguay. Y para el segundo partido cambió un montón. Rarísimo. En el fútbol existe un axioma que indica que equipo que gana no se toca. Y él ganó y al siguiente partido fue y lo modificó casi que por completo. Hasta Justin Lerma lo sacó de su posición y lo mandó a jugar por dentro. Y así fue en los 4 partidos del torneo. Rotando, variando. Y eso lo que genera al final del día es poca consistencia. Eso lo que genera es que no se te pueda consolidar un equipo titular. Y eso de que no, es que yo tengo una plantilla donde los 23, 24, 25, 26 son titulares, es verso. En ningún equipo pasa eso. En ninguna selección pasa eso. Los titulares son 11. Capaz que de pronto habrá por ahí un 12avo jugador o un jugador número 13 o 14 que puede ser un buen jugador y que uno diga, bueno, este podría ser titular también. Pero son 3 suplentes que pueden ser titulares normalmente. Y ya, hasta ahí. Pero no me vendas el cuento de que tenés 11 titulares y que los 11 suplentes están al mismo nivel del primer equipo, del equipo titular. Eso nunca pasa. Esa rotación excesiva no trae nada bueno. Y por último, la gestión táctica de los partidos en cuanto a los cambios. Lo que hizo hoy fue una cosa, pero que yo creo que ni el más acérrimo fan de Juan Carlos Burbano lo puede defender. ¿Cómo me explicas vos a mí que Ecuador en cierto momento estaba con el partido 2-2? Del otro lado, Venezuela y Uruguay estaban empatando 1-1. Por ende, la Minitriz estaba quedando por fuera del torneo. Tenía que hacer un tercer gol y ganarle el partido a Brasil para meterse en semifinales de acuerdo al contexto de ese momento. ¿Y cómo me explicas vos a mí que bajo las circunstancias que estoy describiendo, el único cambio que hace Juan Carlos Burbano es sacarlo a su 9, Juan Riquelme Angulo, que es uno de los mejores jugadores del equipo, para meter a Cristian Ortiz, que es un volante de marca? Es la primera vez en mi vida que veo que un técnico tiene que ir al frente a ganar un partido para clasificar a la siguiente ronda y su cambio para poder lograr eso es sacarlo al 9 para meter un 5 de marca. Nunca lo había visto antes. O sea, tenía que ganar e hizo un cambio defensivo. Rarísimo, pero rarísimo. ¿Alguno de ustedes lo puede explicar? Yo entiendo, él mantuvo el mismo sistema, porque lo que hizo fue que básicamente lo puso a Alejandro a jugar de 9, de falso 9, y lo adelantó a Monzón a jugar de enlace, o de media punta, más un media punta que un enlace. Y consolidó el doble 5 nuevo con Malcolm da Costa, que ya estaba en cancha, y Cristian Ortiz. Entonces él mantuvo el 4-2-3-1. Pero de cualquier manera, ¿cómo vas a sacar a tu 9 goleador cuando tenés que ganar el partido? Y ni siquiera para meter a Leao Tenorio, como para que uno dijera, bueno, es 9 por 9, que igual hubiera sido un cambio raro, porque Juan Riquelme tiene que estar en la cancha. Si tenés que ganar, él tiene que estar ahí porque es de los mejores, igual que Justin Lerma, igual que Edwin Quintero.
no los puedes sacar si tenés que ganar el partido. Pero bueno, hubiera sido más entendible como decir, bueno, 9 por 9. No. Va y lo manda un 5 de marca. Y para acabar de completar, fue el único cambio que hizo en 90 minutos. Porque después, ya en tiempo de adición, cuando Brasil le mete el tercer gol, ahí el tipo sí dice, bueno, voy a meter a Leao, Tenorio y a Jaxi García. Y mete 2 cambios más. Pero ya cuando iba perdiendo en el tiempo de adición. En los 90 minutos de juego solo metió ese cambio que les acabo de decir. Cristian Ortiz por Juan Riquelme Angulo. Mientras que Brasil, el técnico brasilero, sí hizo lo que correspondía y ya había mandado 5 cambios al terreno de juego. Incluso desde esa perspectiva fue inexplicable o por lo menos muy errado, muy equivocado lo de Juan Carlos Burbano. Porque en un partido con tanto desgaste físico-atlético, en Cartagena, que es una ciudad en la cual las temperaturas son muy altas, hace un calor y una humedad terrible, se los digo por experiencia propia porque he estado en Cartagena muchas veces, ¿a vos te parece que tiene coherencia que vos nada más hagas un cambio en 90 minutos cuando tu rival ya hizo 5? Es obvio que esa circunstancia ya va a generar algo negativo para tu equipo. Porque el rival va a estar mucho más fresco con 5 jugadores nuevos y vos nada más con uno. Y el resto de los tuyos van a estar cansadísimos. Sin ir más lejos en el gol, que gana Brasil el partido, el gol de Luis Lucio, ustedes ven que le acaban comiendo la espalda a Darío Castillo, el lateral derecho de la selección ecuatoriana. Darío Castillo, minutos antes de esa jugada, había estado tirado en el piso, dando señales claras de cansancio, medio lesionado, y ni siquiera así lo sacó Juan Carlos Burbano. Viendo que Darío estaba muerto del cansancio, no lo sacó. Pasan 2-3 minutos y ¿qué sucede? Le acaban comiendo la espalda en un pique al espacio a Darío Castillo porque estaba muerto del cansancio. Y el jugador que estaba picando con él, que estaba corriendo con él, era Luis Lucio, que acaba de entrar a la cancha en Brasil. O sea, era un brasilero fresco contra un ecuatoriano cansado. Le comieron la espalda a Castillo, Luis Lucio le ganó la posición y terminó en gol. Y con ese gol Ecuador pierde el partido. Que igual con lo que pasó con Venezuela, que después le empató a Uruguay al último minuto, incluso empatando 2-2 ante Brasil, la Minití también había quedado eliminada. Es la realidad. Pero igual, este gol fue un gol, pues, que desmoralizó a Ecuador. Entonces la gestión en cuanto a los cambios, vergonzosa por parte del técnico. Múltiples errores por parte de Juan Carlos Burbano en convocatoria, en la definición del once titular en todos los partidos y en los mismos cambios. Cuando tu técnico no está a la altura, lo digo de nuevo, es muy difícil. Más aún en estas categorías, en donde vemos que hay chicos que son muy talentosos, pero que todavía son muy jóvenes. Ecuador, por ejemplo, porque creo que esto mucha gente no lo sabe, es el equipo más joven de todo el sudamericano en cuanto a promedio de edad. Ecuador tiene un promedio, para que por acá lo tengo anotado, denme un segundo, no quiero, acá lo tengo, ser impreciso, de 15,6 años. 15,6 años en un torneo que es sub-17. Es joven, estamos hablando de casi 2 años menos de lo que indica la categoría. Entonces con jugadores que son talentosos pero todavía están tan pelados, tan chicos, pues lo que uno espera es que haya un guía, un líder, un técnico que encabece el proyecto, que les haga creérsela a los jugadores y que forme un colectivo muy fuerte. Y ese técnico claramente no tiene las habilidades para eso y acá están las consecuencias. Ecuador fracasando en un torneo continental. Que es algo que ya creo que la Federación Ecuatoriana ha pecado en cuanto a eso en varios torneos, ¿no? Y en múltiples categorías. Porque no solamente es un tema de Juan Carlos Burbano, con Miguel Bravo en la sub-20 pasa exactamente igual. Entonces ya es un tema de la Federación y de también que los que tienen que elegir técnicos claramente tampoco están cumpliendo con una buena labor. Es así. Bueno, nada, fue básicamente esto lo sucedido, muchachos. Rápido para hacer un compilado final, porque sé que como que es algo tradicional del canal y no lo quiero dejar por fuera. Miren, fue un partido en el cual en los primeros minutos hubo mucha paridad. A Ecuador le volvió a pasar lo que ya le venía pasando en varios momentos. Y era el tema de que la salida de juego le costaba bastante. El único partido en el cual no le pasó fue ante Uruguay. Porque claro, comenzó ganando muy temprano, el partido se decantó de otra manera. Uruguay le tocó que tomar la pelota, Ecuador pudo esperar, recuperar y atacar el espacio después.
Fue un partido con un contexto muy particular, pero en el resto, en todos los otros tres, contra Venezuela, Bolivia y hoy contra Brasil, le pasó eso. De que Ecuador tenía el balón, pero nada más con sus centrales, porque le costaba mucho poder encontrar pases progresivos bien dados, tanto por los tres carriles internos como por los dos carriles de afuera. Eso, pues, evidentemente es algo que Burbano, vuelvo a la idea, tampoco pudo solucionar. Así como Miguel Bravo en el Sudamericano Sub-20 sufrió mucho porque su defensa cometía todo tipo de errores y él nunca lo pudo solucionar. Es verdad que en dicho Sudamericano, pues, la defensa era medio improvisada, ¿no? Hubo muchas lesiones, jugadores que no pudieron estar, en el Sub-20 me refiero, pero de cualquier manera Bravo tuvo cero capacidad de arreglar ese problema. Bueno, con Burbano acá pasó lo mismo. Eso era salida de juego, de que Ecuador tuviera la pelota, pero solo con sus centrales porque les costaba mucho avanzar con pelota al piso, ya fuera por dentro o por fuera, fue una historia de nunca acabar. Y el técnico jamás demostró las herramientas o los conocimientos como para poder solucionar eso. Ese fue un problema que se planteó desde el día uno y ahí se quedó, hasta el último día. Ahí también ves la falta de muñeca, ¿no? De mano del técnico para arreglar ciertas cuestiones. Pero bueno, a pesar de eso, a medida que fue avanzando ese primer tiempo, Ecuador encontró de pronto en ciertas pelotas largas una alternativa, como de costumbre, no se jugaba mucho al pelotazo. Y después ya, más adelante, como del minuto 20 en adelante, tuvo ciertas maneras de poder ya entregar por lo menos ciertos pases con pelota al piso y encontrar a Lerma, que por izquierda comenzó a ser influyente. La fortaleza de Ecuador está claro que pasa por ahí, ¿no? Los extremos son muy picantes y el 9 es un buen 9. Entonces, claro, cuando ya Lerma empieza a entrar en contacto con la pelota, rompe mucho por izquierda. De igual manera, por derecha se formaba un tándem interesante entre Edwin Quintero, que estaba por ese lado, y el mismo Legendre, Elías Legendre, que caía también allá, porque Legendre jugaba por dentro como un media punta, pero se tiraba un poco a la derecha, se paraba cerca a Edwin y entre los dos hacían superioridad numérica al lateral izquierdo de Brasil y por ahí Ecuador podía pasar y avanzar y crear chances de gol. Y claro, se entraban y más de una vez lo encontraban también a Riquelme Angulo, a Juan Riquelme Angulo, que estaba por ahí presente con algún cabezazo o alguna oportunidad importante. Entonces, claro, a medida de que Lerma, Quintero, Legendre entraron en contacto ya más con la pelota, Ecuador comenzó a crecer, tuvo chances de gol importantes, un disparo de Lerma que pasó muy cerca, un cabezazo por ahí de Angulo que atajó arriba al arquero Arthur, muy bueno, un córner en corto de Lerma que combinó con Quintero y después pateó, también pasó muy cerca. Ya Ecuador yo considero que hacía los méritos, porque lo de Brasil hasta ahí, ofensivamente hablando, no había sido una maravilla, ¿no? Hubo un disparo de Gustavo Rodríguez que pasó cerca, otro disparo de Barbosa que controló fácil Miguel Peralta y hasta ahí. Era más importante y más riesgoso lo que ofrecía la Minitri que lo que ofrecía la Canariña contra el arco rival. Y llega el primer gol, cerrando el primer tiempo, una jugada en la cual hay un cambio de orientación de Castillo para Edwin Quintero. Quintero rompe por izquierda dejándolo muy expuesto a Angelo Cándido, se lo sacó de encima con la típica gambeta corta que caracteriza a Edwin y mandó una especie de centro por debajo. Luis Eduardo, el central por derecha de Brasil, trató de cerrar y la mandó a guardar en arco propio. Autogol, partido 1-0. Entonces, bueno, de pronto ya el mismo partido estaba premiando a Ecuador. Ecuador había hecho los méritos en cuanto a que sus aproximaciones fueron más riesgosas que las de Brasil y ya ganaba 1-0. Para el entretiempo, el técnico brasilero manda dos cambios, Kaique y Teixeira, saca a Wesley, a Luis y a Luis. Y muy rápido, comenzando el segundo tiempo, hay una jugada en la cual Ecuador puede romper con una transición por banda izquierda, una gran pared entre Malcolm da Costa y Justin Lerma. Lerma con toda su velocidad se llevó a los brasileros, al punto en el cual agarró tan mal parado el bloque defensivo de Brasil que Kaique, que es el número 10 que recién había entrado en el entretiempo, fue el que lo quedó marcando. Y Kaique se nota que no tiene mucho espíritu de marca, entonces claro, marcándolo fue y le hizo un penal. Una falta que pudo haber sido afuera, el árbitro igual la pitó adentro, nada que hacer. Lerma capitalizó, cobró muy bien y el partido estaba 2-0. Ahí ya tenía que Ecuador bajar la persiana, trabajar con oficio los minutos restantes y decir, bueno, hasta acá llegó la cosa y listo, ganamos esto y nos metemos en semifinales con autoridad, como un equipo de jerarquía. Y no, la alegría duró 4 minutos, ni siquiera 3 minutos, porque el gol de Lerma fue al 52 y ya al 55 llega el descuento brasilero. Una pelota quieta, en donde pasó lo que dije. Ecuador es una especie de marca combinada, algunos marcaban zona, otros hombre a hombre,
y Malcolm da Costa, en esa marca hombre a hombre, era el que estaba encima de Luis Eduardo. Él era el que tenía ese emparejamiento, ese duelo, no lo podía perder. Y Luis Eduardo se le fue, se le desmarcó, da Costa lo dejó ir, y Luis Eduardo acabó llegando al primer palo en una posición libre, en donde también Peralta salió a destiempo. Tenía que salir con autoridad a puñetear o agarrar la pelota, pero salió tarde y quedó como parado en la mitad del camino en un punto muerto. Y Luis Eduardo cabeceó, la mandó a guardar, partido 2-1. Y 2 minutos después ya se notaba que Ecuador estaba caído mentalmente, porque hay un cambio de orientación de izquierda a derecha, la baja Ángelo, recibe Ruan, encara hacia adentro, se la da a Gustavo Rodríguez, y Gustavo en la zona 14 con una libertad. Ahí el doble 5 también falló, porque Acosta, Malcolm da Costa, perdón, y Monzón, Diego, tenían que cerrar, tenían que estar ahí presentes para no dejar que él pateara, que Gustavo Rodríguez pateara con tanta libertad. Que recibiera y que pateara, no podía hacer eso Rodríguez. Pero como el doble 5 de Ecuador, no sé en dónde estaba en ese momento, estaban como muy tirados hacia atrás, muy metidos en área propia quizás, pues saltaron tarde a tapar, a interrumpir ese remate, y Gustavo Rodríguez pudo patear, la puso contra un ángulo, partido 2-2. En 5 minutos se lo empataron a Ecuador. Pasamos de estar 2-0 a 2-2. No hay derecho, muchachos, la verdad es que no hay derecho. Y de ahí en adelante, bueno, llega el famoso cambio de Burbano, quedándose por fuera, porque en el empate se estaba quedando por fuera, lo digo de nuevo. Venezuela estaba empatando con Uruguay, todavía Uruguay no ganaba 2-1, o sea que Ecuador estaba quedándose afuera. Bueno, sacó a Juan Riquelme Angulo y metió a Cristian Ortiz. Sacó a 9 y metió un 5 de marca. Y bueno, mantuvo el 4-2-3-1 igual, Legendre de falso 9, Monzón de 10 más adelantado y el doble 5 de Da Costa con Ortiz, y abiertos pues por un lado Lerma y por el otro lado Edwin Quintero. Y Ecuador ya con el 2-2 ya estaba mentalmente muy desgastado, trató de tener la pelota y ir al frente, pero no creo absolutamente nada, más allá de un tiro libre a lo último, en donde cobró Edwin Quintero, y por ahí en el segundo palo estuvo Fricio, estuvo Da Costa, ninguno pudo conectar. Hasta ahí, eso fue lo único que generó Ecuador en media hora de partido. Y al final, con un Ecuador ya golpeado, como que no sabía muy bien qué hacer después de ese empate repentino de Brasil, pues llega esa jugada de Brasil donde hay un pelotazo, y lo expliqué ahorita. Ortiz se demoró en salir a cabecear, el recién ingresado. Le ganó Thiago. Después Ruan de primera mandó un pase al vacío, muy bueno, con muy buena técnica de Ruan. Ahí hubo mérito del brasilero. Y Luis Lucio le comió la espalda a Darío Castillo, le ganó la posición, definió, Peralta respondió mal, partido 3-2, Brasil a semifinales más clasificado que nunca, a pelear el título, y Ecuador recontraeliminado. Porque para acabar de completar, en el otro partido, en la última jugada del partido, Venezuela se lo empató a Uruguay. Entonces, por un lado o por el otro igual, Ecuador estaba fuera de esta pelea por el título. Esto fue lo que pasó, banda. Metió por allá Tenorio y Alexis García a nada, porque ya quedaban 3 minutos para que el partido se acabara. Decidió hacer el segundo y tercer cambio ya en la adición. Brasil se hizo los 5, estaba fresco. En el mismo gol se notó esa frescura brasilera versus el cansancio ecuatoriano en el tercer gol de Brasil. Y eso fue lo que acabó pasando. Llegamos al final. Suscríbanse por favor al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denle por favor un like a este video. Síganme por favor en la cuenta de TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Y por último, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Ese dólar se dona a través de Patreon o YouTube. Ya saben que cualquiera de las dos alternativas es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, es acá abajo en la sección de comentarios, donde hay un link. Hacen clic allí y cumplen con la donación. Si lo quieren hacer a través de YouTube, bueno, es más fácil todavía, es acá abajo a la derecha, donde hay una pestañita con la S de dinero, con el signo monetario tradicional. Hacen clic allí y en 10 o 15 segundos también cumplen con esa donación. Gracias a toda la gente que apoya. Y bueno, nos vemos en un próximo análisis de esta selección ecuatoriana sub-17, que repito, el martes se juega un partido que más allá de la eliminación de hoy, no deja de ser muy importante. Es un partido clave. Para ir al Mundial es un partido clave. Esperemos que Ecuador lo pueda terminar ganando. Hasta pronto.